Hi. Yes. Evening, guys. Hope we're all good. We will start with some questions for the open section, then we'll set an embargo towards the end for 10:30 on Sunday evening. We'll do consecutive translation rather than simultaneous, so you can ask your questions in English, Kevin will translate. Somewhere to start? Jamie? Can I ask two questions, please? Yes. So, what was the view, manager's view, that was standing manager's view of controversial? And also, is Jack Grealish fair enough to join the big club, please? Sí, dos preguntas. Primeramente, ¿cómo viste el segundo gol, el gol polémico, el gol de, obviamente, cuando Akin marcó de cabeza? Y segunda pregunta es si Jack Grealish va a estar en condiciones para jugar con la selección. Voy a empezar por la segunda, Okay. que es más fácil. I'm going to start with the second, it's a bit easier. Es difícil que Jack esté en condiciones por cómo refiere, pero yo no soy médico y me costaría explicároslo bien. I mean, it's going to be difficult. It's difficult. Will be difficult for Jack to be able to make it, you know, for that national team call up. But I'm not a doctor, and it'd be difficult for me to explain. Y con respecto a la primera pregunta, es bueno que haya ocurrido dos situaciones parecidas, nosotros contra Sheffield, y allí nos explicaron, porque a nosotros también nos parecía que esa situación era offside, nos explicaron que al no estar tan en la línea del balón, no era offside. Entonces, claro, hoy todavía estaba menos en la línea de la pelota nuestro jugador, Manu, con lo cual, digamos que en este cabe menos dudas quizá que en el que tuvimos contra Sheffield, pero la explicación que nos dieron fue esa. No te puedo decir más, es una cuestión de aclarar las reglas. So, with regard to the first question, it's good that this happened because two similar things have now happened. A similar thing happened against Sheffield United. And now when they gave us their explanation, they said, we thought it was offside in that game as well. And when they gave us their explanation, they said that it's about being in line with the ball. And on that occasion, against Sheffield, I think or I believe today, that our player, Manu in this case, was less in line with the ball than against Sheffield United. That was the explanation they gave us. You know, I can't tell you any more than that. But it needs to be clear. It needs to be cleared up. Yeah. Could I just ask for an analysis of Erling Haaland, because it probably wasn't one of his better games, but he still ends up with a very good hat-trick. And also, after missing a penalty last week, was there a thought to take Erling away from penalty taking when you got the penalty? Sí, dos preguntas sobre Erling Haaland. Primeramente, no tuvo su mejor rendimiento hoy, pero aún así marca 3 goles. Y también, segunda pregunta, es, sabiendo que falló el penal la semana pasada, ¿fue alguna duda de no ponerle de nuevo como el que iba a tirar ese penalti hoy? También voy a empezar por la segunda, que es muy fácil. I'm going to start with the second on this case as well, because it's a bit easier. Erling ha hecho demasiados goles de penal como para que tenga dudas si tirar el siguiente después de fallar. Creo que hasta en el mismo partido lo hubiese tirado, y encima con la personalidad que tiene más. Se lo ha ganado. Además, no lo tiró mal el otro día, ¿eh? Le pegó fuerte y abajo, se fue al palo, pudo hasta haber pegado palo y entrar. So first and foremost, Erling Haaland is, you know, a strong character. He's going to. There was no doubts in our mind that he was going to take that penalty. You know, he scored many goals from penalties, and in fact, if we'd got another penalty in the previous game, we'd have also given it him because he's won that right to take the penalties. And in fact, the penalty he took last weekend wasn't a bad penalty. He hit it low. It came off the post. You know, those penalties can easily go posting in. Y con respecto a la primera pregunta, hoy, en la primera mitad, el equipo no estaba bien, no estaba fresco con la pelota, no estaba dúctil, el rival le duró el balón mucho tiempo y nos hizo descender mucho, con lo cual no es partido fácil para nadie, pero para un 9 de estas características sí cabe más. Es difícil encontrar el momento de participar. De hecho, en el descanso se lo he comentado, no es fácil el partido para un delantero de tus características, pero tú puedes no hacer un buen partido, pero sin embargo ayudarnos con el gol. Y mira, no hizo uno, hizo 3.
So yeah, in respect to the first question, today in the first half, none of the team played well. We didn't find that freshness in our play. Our opponents kept the ball well, and that made it difficult for us. So it would have been difficult for any number 9 in that game, particularly with the characteristics that Erling has. I said to him in the halftime break, I said, this is not an easy game for us, particularly with the type of player you are, but you can still help us by scoring. And didn't just score 1, he scored 3. Sam? Hola, enhorabuena por la victoria otra vez. Bueno, ¿cómo afectan al juego del City la dupla de Haaland y Álvarez? Porque, claro, que marcaron la diferencia hoy dentro del área, pero tal vez fuera les cuesta un poco. ¿Qué aportan al equipo y tal vez quitan algo o no? Normalmente el contexto absorbe a cualquier jugador por muy bueno que pueda ser. Entonces, a los que juegan por dentro, si cabe más. Ellos tienen características de orientar el juego más hacia la portería que hacia el propio juego. Entonces, si el equipo no se encuentra dando esa cantidad de pases que los acerca a ellos, todavía les resulta más difícil. Pero Julián no le falta la condición para agredir siempre está presto, y Erling también. Entonces, creo que afecta la globalidad mucho a las características de ese tipo de jugador. So first and foremost, the question was, congratulations on the victory. How much is the team affected by when you play both Alvarez and Erling Haaland on the pitch? And does it, in fact, sometimes take something away from the team? And the answer was, it's normal. Players are kind of absorbed by the context of a game. Players that tend to play inside more kind of suffer more from this. Players that look to score goals are affected when the team aren't able to get passes to them. But, both of them have conditions, and Alvarez has conditions to play on the inside as well. So I think, and Erling as well, I think what affected us today was the overall performance of the team, and that had an impact on those two players. We'll do Simon and Simon before the embargo. Hello, Matt. 2 wins from 2 games as a Premier League manager. Have you enjoyed the experience, or will you be happy to step back and become Pep's assistant? Sí, entendiste la pregunta, pero dos victorias en 2 partidos. ¿Has disfrutado de ese rol de dirigir equipo o estás deseando que vuelva? Yo quiero que esté Pep. Yo quiero estar con Pep al lado y ya está. Aparte, Pep ha estado muy presente hoy nuevamente en todo el partido. Hemos estado hablando con él antes del partido, en el durante del partido y hasta en el después. O sea, no, como la otra vez, Pep sigue siempre presente. Me alegra que el equipo haya seguido ganando, pero no más que en otras condiciones. Exactamente lo mismo. Pero lo he hecho en falta, lo he hecho de menos. So I want Pep here, although he was present with us today, he was always talking with us. He spoke to us before, during and after the game. Just like last time, obviously I'm delighted that the team have continued to win, but not in these particular circumstances. We need him here, and I miss him. 2 questions on Pep. He's on the touchline. He's so expressive, and he's always talking and saying things. What's he like when he's getting messages to you, and are you tempted to just ignore him for a bit? And also with Haaland, he scored so many goals last season. I think most people thought that he can't get to that level again, but he's got the same amount that he got in his first 4 games last season. Can he get to that level? Sí, 2 preguntas. Primeramente sobre Pep. Cuando vemos Pep ya en la línea de banda, está muy animado, está charlando con los jugadores, hablando con los jugadores. ¿Cómo es cuando te está hablando por teléfono? ¿Y tienes ganas de decirle, ignorarle a veces porque está hablando tanto? No, para nada. No, muy reflexivo. No, muy reflexivo. Al no estar viviendo la situación in situ, todavía es más fácil estar reflexivo. Y comentamos las cosas como cuando estamos en el banquillo, debatimos buscando lo que entendemos que es lo mejor, ¿no? Evidentemente, pero sigue manteniéndose el debate entre los que estamos para buscar algo conjunto, porque Pep hace muy participativos a todos los que estamos a su alrededor.
No, so this is the answer to the first question. No, he's very reflexive and he reacts to what's happening, and even more so now he's stepping away from things. What we do is we comment on how the game's going. We debate in the same way we would do if he's here in person, and we look for a way to find together that way of moving on and finding a way during the game. Y la segunda pregunta era sobre Erling Haaland. Obviamente marcó muchos goles el año pasado. La gente pensaba que era un fenómeno que no podía marcar más goles. En este momento ha marcado la misma cantidad de goles después de esos 4 partidos. ¿Crees que puede llegar a tener el mismo nivel del año anterior? En cuanto al número de goles, este chico nació metiendo goles, creo, ¿no? Morirá metiendo goles. Lo lleva a eso, yo creo que no nos va a sorprender que llegue, pero tampoco pasaría nada porque no llegara a esas cifras. Hoy también, al final, el primer gol lo asiste él, ¿no? Luego ha metido otra pelota profunda, no me acuerdo a quién, que ha acabado en situación de gol, en una que ha bajado a recoger. O sea, al final también está siendo importante en otras acciones que no son solo el gol. No sería justo tampoco reconocer a Erling exclusivamente en sus cifras. A mí si hay algo que me parece, ya no de ahora, sino de antes, yo admiraba más su inteligencia que sus cifras, curiosamente, desde que lo conocía en el Salzburgo. So this guy was born scoring goals, and he'll go through his whole life scoring goals. So it'll be no surprise if he manages to get those same figures as last time. But it doesn't matter if he doesn't. Today as well, he's great at providing play for other players. Today, I think he gave 1 assist. Also, he put a ball through to a player at a certain point in the pitch. I can't remember who that was. So he has his importance as well to other players. It's not just about scoring goal. I'm more impressed by other figures as well, not just however he ends up on the scoring charts. And it was someone that I admired from before as well. I'd always looked at his intelligence as well as his goal-scoring stats. Guys, we're setting embargo for 10:30 on Sunday evening.